Si no tienes las relaciones que quieres o no tienes muchos amigos, probablemente es que te falta una de las habilidades más valiosas en este mundo, que es la habilidad para relacionarse con los demás. Entonces, en este vídeo te voy a explicar 7 formas en las que puedes caer mejor a los demás, tener mejores amigos y mejorar tus relaciones sociales. Yo personalmente siempre he sido un chico muy tímido, entonces el área de las relaciones sociales siempre ha sido un área que flojeaba mucho, y cuando leí el libro del que os voy a hablar en este vídeo, que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, me di cuenta de que había muchísimas cosas que estaba haciendo mal y que hacía pues que no tuviera las relaciones sociales que me gustaría. La primera regla es que no critiques y no te quejes de los demás. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando algo no nos gusta nos quejamos porque la sociedad nos ha dicho que es la manera correcta, siendo negativos, pero es justamente lo contrario. ¿Qué pasa? Que cuando discutimos con alguien, la otra persona piensa que también tiene la razón y nunca la vas a convencer. Entonces, si la criticas, lo único que vas a hacer es herir su orgullo, que se ponga a la defensiva y al final, pues que la relación con esa persona sea todavía peor que como empezaba. Todo el mundo piensa que es el bueno de la película. Para que os hagáis una idea, hicieron un experimento en una de las cárceles más peligrosas de Estados Unidos y les preguntaron a todos los presos si creían que eran buenas personas o malas personas. Pues el 84% decía que eran buenas personas, y en esa cárcel pues había muchos asesinos, violadores y de todo. Para que os hagáis una idea de que todo el mundo tiene una excusa perfecta para decir que son buenas personas y que realmente eso que han cometido pues que no es su culpa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros estaríamos en las mismas circunstancias que la otra persona y habríamos vivido las mismas cosas, probablemente pensaríamos y actuaríamos de la misma manera. De esa forma nos vamos a dar cuenta de que no tenemos que juzgarles ni criticarles, porque probablemente harían lo mismo que haríamos nosotros. La segunda regla para que los demás quieran estar con nosotros es que tenemos que hacerles sentir importantes. ¿Cómo? Mediante el elogio y el aprecio sincero. Uno de los mayores deseos de todo ser humano es el sentirse importante, y a la vez es uno de los más difíciles de satisfacer. Entonces tenemos que darnos cuenta de que todo lo que hacemos es para sentirnos importante. Por ejemplo, cuando alguien se queja, realmente es para sentirse importante, para que los demás le hagan caso. O incluso cuando alguien asesina a alguien, también es para sentirse importante, para que todo el mundo le conozca y tenga algo de importancia. Para que os hagáis una idea de las cosas que puede llegar a hacer la gente por sentirse importante, y tú puedes darles eso apreciándoles sinceramente. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues de dos maneras. La primera, tenemos que pensar ¿qué puedo apreciar de esa persona? Porque de todas las personas puedes apreciar algo, ya que todas las personas son mejores que tú en alguna área. Y la segunda cosa es que cuando estés con esa persona solo vas a decir cosas buenas. Por ejemplo, si se te ocurren 3 cosas buenas de esa persona y 15 malas, pues solo vas a decir las 3 buenas. La tercera regla es que siempre tienes que pensar y hablar sobre lo que les gusta o les interesa a los demás. Hay una frase que me gusta mucho del libro que dice: a mí me gustaba mucho ir a pescar en verano. A mí me gustan las fresas con nata, pero por alguna extraña razón los peces prefieren las lombrices. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues que a ti te gusten las fresas con nata da igual, tú tienes que darles a los peces lo que realmente los peces quieren, porque si no, no van a venir a ti y no vas a pescar ninguno. Relacionado con el anterior punto, tienes que siempre hablar de cosas que a la otra persona le interese, pero que a ti también te puedan interesar. Si por ejemplo a la otra persona le interesa mucho pues las pinturas y a ti no te interesa nada, pues no le hables de eso. En cambio, si por ejemplo a la otra persona pues le interesa mucho una serie en concreto y tú la has visto, pues ahí sí que puedes hablar de ello, ya que a ti te interesa y a la otra persona pues mucho más, pero tú vas a hablar de ello sinceramente y no solo por caer bien, sino por disfrutarlo. La regla número 4 es que tienes que interesarte sinceramente por la vida de los demás, no solo a la hora de hablar. Por ejemplo, está el ejemplo del perro, que no tiene que trabajar, ya que lo único que hace, su labor, es tratar bien a los demás. Y como trata bien a los demás, pues vive como un auténtico emperador. Seguro que habréis escuchado muchas veces de que el perro le da más alegrías que el resto de las personas, y eso es porque normalmente la gente no te aprecia sinceramente y el perro sí. Y eso mismo podemos hacer nosotros, podemos aprender del perro y apreciar sinceramente a los demás, y los demás nos van a apreciar a nosotros. ¿Cómo conseguimos eso? Pues tenemos que hacer cosas por los demás que requieran tiempo, energía y encima que lo hagamos de manera altruista. De esa manera los demás se darán cuenta de que nos preocupamos por ellos. Pequeños ejercicios que podemos hacer para demostrar a los demás que los valoramos.
Por ejemplo, cuando nos encontramos con alguien, saludarles efusivamente, o lo mismo cuando hablamos por teléfono, les va a demostrar inconscientemente que les valoramos. Otros ejercicios podrían ser apuntar los cumpleaños de la gente y cuando sea su cumpleaños, pues le mandas un pequeño mensaje personalizado. Y otra tarea que es muy útil es escribir a la gente cuando hay algún tipo de enfermedad, ya sea esa persona o algún familiar, porque normalmente cuando estás bien la gente te escribe para quedar, pero cuando está enfermo ya nadie se acuerda de ti, y lo mismo pasa con un familiar, que normalmente en los peores momentos es cuando se olvidan y la gente agradece mucho pues que alguien se preocupa de ellos en esos momentos. La siguiente regla, que si no he contado mal es la número 5, es sonreír. ¿Por qué sonreír? Porque la gente valoramos mucho más las acciones que las palabras, porque mucha gente habla pero luego no hace, porque hacer es mucho más difícil. Entonces tú cuando sonríes a alguien, cuando estás cerca suyo y le sonríes, básicamente le estás diciendo que te gusta esa persona, que la valoras, que la aprecias y que te sientes a gusto con esa persona, y de esa manera pues la otra persona va a sentir lo mismo por ti. La regla número 6 es que tienes que recordar y repetir constantemente el nombre de la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando decimos su nombre estamos recordando y valorando a esa persona, y también es como que es mucho más personalizado, le hacemos sentir especial, porque no es lo mismo que a ti te hablen y no se acuerden de tu nombre, que estén habitualmente diciendo tu nombre y tú pues te sientes mejor. Otra cosa que podemos hacer es recordar cosas sobre esa persona, por ejemplo, qué trabajo tiene, qué hobbies tiene, cosas sobre su familia, y de esa manera la próxima vez que les veamos, si les hablamos sobre esas cosas, se va a sorprender, porque prácticamente nadie se acuerda de las cosas que te ha dicho otra persona, entonces se va a dar cuenta de que la valoras y te va a valorar muchísimo más a ti. Por ejemplo, en el libro cuenta una historia de que tenía un conejo y ese conejo tiene crías, entonces no podía alimentar a todas las crías, y lo que se le ocurrió es, habló con sus amigos y les dijo: mira, Pepe, este conejo se llama Pepe, Lucía, este conejo se llama Lucía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Lucía le decía a sus padres que tenían que alimentar al conejo que se llamaba Lucía. Entonces al final, gracias solo a poner el nombre, pues era capaz de alimentar a todos los conejos, porque tú, al decir tu nombre, pues sentías que ese conejo era parte de ti, te sentías especial. Otro ejemplo de la importancia de los nombres es, si os fijáis en todos los hospitales, en la entrada están los nombres de muchas personas. ¿Y qué son esos nombres? Pues son los nombres de las personas que en su momento donaron para construir esos hospitales. Básicamente la gente daba dinero a cambio de que se pusiera su nombre ahí, para que veáis la importancia que tiene decir el nombre de la otra persona y cómo se van a sentir. Si os gustan los consejos que doy en este vídeo, también estoy dando consejos y reflexiones similares en mi Instagram, Sergio_Saiz_. Y la última regla es que tienes que animar a los otros a que hablen de ellos mismos, porque a todo el mundo le gusta hablar de ellos mismos, y si tú lo que haces es animar a la otra persona a que hable de sí mismo, pues se va a sentir mucho más a gusto contigo. Lo que tienes que hacer es hacerles preguntas sobre cosas que sabes que le interesan o que quieren hablar. Por ejemplo, si acaban de recibir un ascenso, pues puedes preguntarle a ver qué tal en el trabajo y tal, porque sabes que a esa persona le va a gustar hablar. Si por ejemplo no tienes tanta confianza y sabes que le han echado del trabajo, pues de eso no le vas a preguntar. Le vas a preguntar sobre cosas que sabes que le va a gustar hablar. Y para finalizar, el error más grave que podéis cometer es que cuando alguien está hablando sobre sí mismo y está interesado, cortarle y poneros a hablar sobre vosotros mismos o sobre otra cosa. Porque a mí me ha pasado varias veces y literalmente la opinión que tienes sobre la otra persona es horrible, porque básicamente te está diciendo que no le importas nada, porque tú le estás contando algo que te interesa y a la otra persona te está mostrando que no le interesa, por lo tanto no le interesas tú. Y hasta aquí el vídeo de hoy. He recopilado las 7 reglas que a mí me parecen más importantes para hacer amigos. Si no habéis leído este libro, tenéis que leerlo. Es un libro obligatorio, para mí el mejor que he leído nunca. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y nos vemos en el próximo vídeo.